Entonces, hermano, bueno, entonces vamos a ver el tercer canon apostólico. De verdad quise dejar este canon o esta regla apostólica que Pablo nos presenta en la carta a, a la iglesia de Galacia, porque creo que es el camino del cristiano en el cual vamos a transitar las dos primeras reglas. Recordemos que la primera regla era la regla de la meta, o la regla de la perfección cristiana, la unión con Cristo, la unión en la semejanza del amor de Cristo. Y vamos caminando espiritualmente hacia esa unión con Él. Sin embargo, también esta regla nos habla de la misión, porque Pablo dice que anhela el poder de su resurrección. Ahora, cuando Pablo está hablando del poder de la resurrección, no solamente está hablando de la resurrección de la carne, sino que está hablando también, como la misma carta de Filipenses dice, en el capítulo 3, en el versículo final, dice, por el mismo poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo anhela ese poder de la resurrección con el cual también Cristo mismo puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, lo que Pablo anhela es sujetar todas las cosas. Por supuesto que no sujetarlas a él, sino que sujetarlas a Jesucristo. Entonces esa es la primera regla apostólica. La segunda regla apostólica que vimos en la que está en Primera de Corintios, en la cual dice Pablo que él pretendía no edificar sobre fundamento ajeno, porque dice que tenía la regla de predicar donde Cristo aún no había sido nombrado. Entonces es una regla apostólica, y esto es muy importante que lo tengamos bien claro eh, para entender cuáles son las funciones de los ministerios apostólicos y cómo medir que su tarea realmente está siendo efectuada de una manera bíblica, siguiendo todos los principios bíblicos del apostolado. Y esta última regla nos habla de cómo vamos a caminar durante la vida, durante la vida, siguiendo esas primeras metas que Pablo o esas primeras reglas que Pablo nos advierte. Y para leer esa regla vamos a leer el capítulo 6 de la carta a la iglesia de Galacia, Gálatas 6, 14, 16. Dice, pero lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ahí está la regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto es lo importante, ¿verdad? Que podamos definir cuando Pablo está hablando de una regla. La regla apostólica de la cruz, en este caso. Que dice Pablo en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el objetivo o el objeto de la glorificación de su ministerio no es su ministerio mismo, ni las obras de su ministerio, ni los resultados de su ministerio, sino la cruz del Señor Jesucristo. Y esto nos da un atisbo de la humildad que debemos desarrollar en nuestro ministerio, porque la gloria es para el Señor y para que nadie se gloríe, ¿verdad? Él es el que nos da su gracia y nos da el don del Espíritu y nos da los carismas del Espíritu para que podamos cumplir nuestro ministerio. Recordemos el libro de Primera de Corintios, donde dice que hay diversidad de dones y que el Espíritu es el mismo,
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, dice la Escritura, de operaciones. Operaciones, recordemos que lo vimos cuando hablamos de los dones, es la palabra energema. Energema, de ahí viene la palabra energía. Pero realmente la palabra en griego energema denota el resultado de algo. ¿Ya? Y la palabra operación dice, hay diversidad de operaciones. ¿Ya? Pero, que es primera de Corintios 12, 6. Y hay diversidad de operaciones, pero que Dios, que hace todas las cosas en todo, es Él el que las hace. ¿Ya? Es el mismo. Entonces la palabra operación es energema. ¿Ya? Y lo que está diciendo el texto en realidad es, desde el inicio hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo y se los da a todos y los reparte como Él quiere. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces el Señor otorga el apostolado, el Señor otorga el pastorado, el Señor otorga el evangelismo, el Señor otorga el ministerio profético, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, es uno con el Espíritu, es uno con el Padre. Después dice, hay diversidad de efectos. O sea, el efecto a lo que se refiere, efectos de los primeros dos, efectos de los dones y efectos de los ministerios. Entonces, el efecto de nuestro ministerio es de Dios, porque dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, al final nadie se puede gloriar. El efecto que provoca nuestro ministerio, nuestros dones en el cuerpo de Cristo y en el mundo, al final es, en primera instancia, porque Él ejecuta la acción de donar, da un don, dona un carisma, y ese carisma tiene un efecto. Dona ministerios y ese carisma tiene un efecto, pero Dios es el que hace todas las cosas. Entonces al final no nos podemos gloriar. Y Pablo está diciendo lo mismo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mi gloriar. Hermano, me está entendiendo, me está escuchando, me está viendo la pantalla. Sí, hermano, muy bien, muy bien. Estamos en Gálatas 6, 16 ya. Okay. Entonces dice, pero lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz. Entonces Jesucristo, Él no se gloria en la carne, no se gloria en su ministerio, no se gloria en el ser judío, en la ley, porque Pablo entiende muy bien la ley, que ciertamente la ley es para instrucción, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para conocer el pecado. Pero Pablo no pretende ser salvo por las obras de la ley. Pablo lo entiende perfectamente. Entonces dice, yo no me glorío. No me glorío en las circuncisión, no me glorío en las obras. Y como cristiano, porque al final eso es lo que representa la circuncisión, o sea, que es un pacto de obras. Al final son mis obras las que me van a garantizar
la salvación por medio del cumplimiento de toda la ley. Pero Pablo, ¿verdad? También nos enseña que, bueno, si es que Pablo escribió el libro de Hebreo, pero a mí me suena que quizás lo escribió él, ¿no? Puede ser. Sería raro, sí, sería muy extraño que Pablo en todas sus cartas, ¿verdad? Siempre se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, y en el libro de Hebreos no se haya presentado de la misma manera. Eso es algo sospechoso. Pero el apóstol en Hebreos capítulo 6, el apóstol, el autor de esta carta, habla de el arrepentimiento de obras muertas como la primera doctrina rudimentaria. Entonces, Pablo no se está gloriando en las obras, porque eso es algo básico. Los cristianos no podemos gloriar en obras, ¿verdad? En este momento la iglesia ni siquiera se está pretendiendo gloriar en las obras de la ley, porque dice que la ley ya está abrogada, ¿verdad? Entonces la iglesia en su gran mayoría es antinominiana, pero sí se glorían en sus obras de su ministerio. Eso sí se glorían. Y eso sigue siendo arrepentimiento y sigue ameritando el arrepentimiento de obras muertas. Pablo no se gloriaba por su ministerio ni se gloriaba por eso. Si había una manera de gloriar su ministerio, era cumpliendo y obedeciendo. Buscando un pasaje en el que Pablo dice, porque gloriarse, Romanos, capítulo 11. Sí. Dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. La palabra honro en griego, lástima que no podemos ver el diccionario ni en la palabra en griego, ¿verdad? Porque está ahí desde teléfono compartiendo. Pero la palabra honro en griego ahí es doxazo. De donde viene la palabra doxología, que es la glorificación, la exaltación, la alabanza, la adoración a Dios. Pero Pablo está usando esa palabra para su ministerio, como es. Como es que Pablo está diciendo, porque hablo a vosotros gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Doxazo, glorifico mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar hacerlo los de mi sangre y hacer salvo a los de ellos. ¿De qué manera Pablo está glorificando su ministerio? ¿Cómo es eso? Eso es a través de la obediencia a Dios y la obediencia en la tarea que Dios nos ha entregado. Y en esa obediencia glorificamos a Dios. Se glorifica a Dios en nuestro ministerio. ¿Quién se glorifica es Él, no nosotros? Eso lo podemos ver en el capítulo 17 de Juan. Jesús está orando en Getsemaní. Le dice Jesús al final, Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo ha glorificado en la tierra? He acabado la obra que me dijiste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
En otras palabras, Jesús está pidiendo la restitución de la gloria que tenía antes de tomar la forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, humillarse a sí mismo, encarnándose, humanándose. Y en esta humanación sobre la tierra glorificó al Padre. ¿Cómo lo hizo? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, cuando nosotros hacemos la obra, cuando ejercemos nuestro ministerio tiene efectos. Todo esto es para la gloria de Dios. No nos podemos gloriar en el ministerio. Esto, hermano, nos demanda una tremenda espiritualidad y una tremenda humildad. No siempre se ve dentro de los círculos cristianos, dentro de los ministerios pastorales. Esta humildad. Más bien lo que se ve es un culto a la personalidad del pastor. Más bien lo que se ve es un showman. El hombre de la película, el espectáculo. El hombre del ministerio. Nada que ver con la regla apostólica que Pablo establece en Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. En otras palabras, no soy ningún showman. Con todo y que Pablo podía ser un showman. Con todo y que lo fue. No recuerdo si fue en Éfeso o en Atenas. Creo que fue en Éfeso. Donde le dijeron esto, que han trastornado al mundo, han venido aquí. Realmente era un showman. Un espectáculo que se armó, creo que fue en Éfeso, sí, no mal recuerdo. Y empezaron a gritar Diana de los Efesios, ¿no? Durante 2 horas. ¡Qué espectáculo! ¿Por qué? Porque realmente era una contestación a todo el espectáculo que Padre estaba armando. Era un espectáculo para el culto a la personalidad. Era el espectáculo de las maravillas del reino de Dios en la tierra. Con todo, y ese grande prodigio que Pablo hacía, lejos esté de mí gloriar. Sino, o sea, que en lo que me glorío es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, yo he muerto y el mundo es crucificado a mí. El mundo fue crucificado conmigo en la cruz. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando de la justificación. Claro. Mi justicia es según el sacrificio de Jesucristo. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo para el mundo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. No, Pablo está hablando de la justificación, pero en ese contexto la justificación está diciendo Pablo, el mundo me ha crucificado. Yo fui juntamente crucificado. Y Cristo crucificó el mundo en su cruz. Y yo entonces soy crucificado junto con él. Y el mundo me es crucificado a mí. Entonces Pablo dice, porque en el mundo me es crucificado el mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por supuesto que el contexto en el que está hablando esta carta es el contexto de los que querían mutilar el cuerpo, los que querían
circuncidar a los cristianos en Chile, a los cristianos no judíos. Pablo dejó claro esto en muchas de sus cartas, diciendo la circuncisión no es nada, y la incircuncisión tampoco. Es la fe en Jesús. ¿Por qué los judíos querían circuncidar entonces a los gentiles? Bueno, los querían circuncidar porque querían someterlos al viejo pacto, al antiguo pacto, que es el pacto de la salvación, la justificación por las obras. Pablo entendía muy bien este principio. Él decía, si nosotros permitimos que se circuncide, entonces estaríamos volviendo al antiguo pacto, estaríamos pasando al nuevo. Pablo entendía la teología del pacto perfectamente. Él es nuestro maestro. Entonces no somos salvos por obras. Lo mismo le diríamos ahora a los pastores, a los misioneros, a los hermanos que están sirviendo. Por ninguna de las obras que nosotros hagamos de los ministerios que ejerzamos vamos a ser salvos, sino por medio de la fe. Por supuesto que la fe va a producir buenas obras. Las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, por supuesto. Pero Pablo está dejando muy claro, esta justificación está hablando. No es por las obras, Dios me libre de que me gloríe de las obras, me gloriaré en la fe de esa cruz. Y después dice, y todos y a todos los que anden conforme a esta regla, es una regla. Paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál Israel de Dios? Pero está refiriendo, por supuesto, a la iglesia. Y después dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. A punto. ¿En qué nos gloriamos? En la cruz de Jesucristo. Y esta verdad central que debemos entender aquí es que la cruz es una de las reglas apostólicas por las cuales debemos vivir nuestras vidas. Todas nuestras decisiones van a ser influenciadas y son tomadas a la luz de esta regla de la cruz. Hermano, Entonces, sí, tengo una pregunta. ¿A qué él sí. se refiere en el verso 15 cuando dice que él no se gloría en la circuncisión, pero se gloría sino en una nueva creación? Por supuesto que Jesús, Pablo nos enseña, ¿verdad?, que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Jesucristo también nos habló de un nuevo nacimiento, de en el reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, que prácticamente la figura es que todo va a empezar de nuevo. Eh, yo no tomo esto literal porque escatológicamente tomarlo literal es un problema, causa un problema escatológico. Porque, por ejemplo, los que defienden la doctrina y la teología de los dos reinos creen que todas las cosas van a ser quemadas y van a ser destruidas, y que Dios va a construir un suelo nuevo y una tierra nueva y que todo va a empezar de cero. Sí y no. Sí es cierto que Dios va a empezar de nuevo la historia del hombre una vez que el hombre sea transformado y glorificado. Hasta que estemos, como dice el apóstol Pablo, seremos como Él porque le veremos tal y como Él es. O sea, cuando estemos frente a frente, cara a cara, y Él nos transforme nuestro cuerpo. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, creo. Y también lo dice el libro de Tesalonicenses, donde explica, ¿verdad?, que nuestros cuerpos serán transformados. Por supuesto que está hablando de una transformación y el hombre va a tener su estado original. A mí me gustó mucho la película Hermano Sol, Hermano Luna. No sé si usted la ha visto. No. Es la historia de San Francisco de Asís, ¿verdad? Con algunos matices, por supuesto, y figuras literarias. No creo que la película sea 100% pegada a la realidad de cómo suceden todas las cosas, pero es una muy buena película para entender las dualidades, de hecho. La dualidad
las dualidades, las comunidades apostólicas, cómo se forman. Francisco de Asís es un apóstol, que empieza su propia comunidad y por supuesto es la orden de los franciscanos la que empieza después de 600 años. Después de 600 años de la orden de los franciscanos que toman la iniciativa de la evangelización a los musulmanes. Por supuesto que este hombre es apostólico. Se tiene una reunión con el sultán y le presenta al sultán el evangelio. Por supuesto que es apostólico, está dentro del canon apostólico de Pablo, que dice predicarle a los que no han sido nombrados, y le fue a predicar. Entonces, este hombre está tremendo. Francisco de Asís no era un teólogo, podríamos decir, deslumbrante, brillante, no era un pensador, no era un teólogo, filósofo cristiano. Era un hombre más de vivencia, de humildad, de una vida apostólica de verdad vivía la regla apostólica de la tarea, de verdad vivía la regla apostólica de la meta, y de verdad vivía la regla apostólica de la cruz. Y cuando en la película Francisco de Asís tiene el encuentro con el Papa dice unas palabras que a mí me impactaron. No sé si realmente esas palabras las habrá dicho el Papa, pero el guión está muy bueno. Dijo, nos hemos centrado tanto en el pecado original que hemos olvidado la inocencia original. Y ciertamente es ese estado al que nos quiere llevar eso. Eso dice, nueva criatura somos. Una nueva creación. El que está en Jesús, nueva criatura es. Él hace nuevas todas las cosas. ¿Cierto? Entonces sí, empieza una nueva creación. Pero también el libro Apocalipsis dice que la gloria de las naciones es Jehová a la nueva Jerusalén. Y esto yo lo defiendo desde una perspectiva cultural. Porque ciertamente en el debate que tuvimos con el hermano William y el hermano Joseph, ellos muy correctamente y compartimos el hecho de que la fe, de que la cultura es en efecto la cosmovisión, la religión. En lo que ellos no estaban de acuerdo es que en todas las costumbres no son parte de la cultura. Ahí es donde, desde una perspectiva cultural, yo no estoy de acuerdo con su posición, porque la cosmovisión da a luz un sinnúmero de expresiones en la vida y pensamiento humano, en muchísimos aspectos, en la música, en el arte, la lengua. Y un misionero, cuando va a estos lugares, siguiendo la regla apostólica de Pablo, en los que nunca se ha mencionado el nombre de Cristo, nunca llega y dice, no, todos estos aspectos no importan, no tienen importancia, voy directo a la conversión. Falso. Eso no existe dentro de la tarea apostólica. Por eso Pablo lo entendía muy bien en el principio. Por eso dice, me he hecho a los griegos como griegos, a los gentiles como gentiles, a los judíos como judíos. Me he hecho como uno de ustedes. En otras palabras, Pablo se inculturizó. Ahora, aquí es donde los hermanos, ¿verdad? Como tuvimos muy poco tiempo, ¿verdad? Las cosas se pueden explicar. Aparte de cuando estás en un debate, es muy difícil que trates de entender la otra posición, que estás más enfocado en defender tu propia posición. ¿Qué significa esto? ¿Que Pablo se volvió pagano? No. No, porque lo que Pablo está haciendo es
Él está adoptando esas expresiones que nacen de la cosmovisión. Él no está adoptando la cosmovisión, está adoptando esas expresiones. El objetivo es, dice, me he hecho griego para ganar a los griegos. Entonces, cuando un misionero va, por ejemplo, a la tribu de los Tuareg, África, se hace como uno de ellos, vive como ellos, come como ellos, se relaciona como ellos, trata de entender cómo piensan y por qué, trata de aprender su lenguaje, su idioma, trata de entender en la lengua por qué se desarrolla de la manera en que la han desarrollado. Y todo para entender la cosmovisión y para encontrar analogías redentoras dentro de toda su cosmovisión, para encontrar puntos de encuentro con la fe cristiana que con el paso de los años fue destruido. Todas estas expresiones entonces culturales, hermanos, son parte de esa gloria de las naciones. Su música, su arte, la manera en que adoran, es parte de la de esa gloria que Dios va a llevar a la nueva Jerusalén. Y la teología de los dos reinos, precisamente, es la teología de los dos reinos la que dice, no, estas cosas no importan porque todo va a ser destruido. Pero realmente cuando los hermanos están diciendo que esas cosas no importan, pues prácticamente están diciendo el mismo discurso de los que defienden la teología de los dos reinos. Entonces, sí es una nueva creación en el sentido de que él es un nuevo comienzo en la perfección, desde la perfección. Estamos en el camino hacia la perfección. Una vez que seamos perfectos, que es cuando Él nos haya transformado, empezamos un nuevo comienzo desde ese momento de perfección. Pero eso también implica, según el libro de Apocalipsis, que esa gloria de las naciones también es llevada a la nuestra. Por eso es que en el libro de Apocalipsis también dice, y había, ¿verdad?, de las multitudes que vio Juan, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Por qué esas distinciones en el libro de Apocalipsis? Si esas distinciones no importan. Es que si no importan, ¿para qué? Si simplemente había una multitud ya. Y todos uniformados, todos eran igualitos. No, ahí están las distinciones, en Apocalipsis, y vi gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Esas distinciones, ¿ya?, que es la gloria y la diversidad que Dios ha creado, va a ser trasladada a la Nueva Jerusalén. No es que todo esto vamos a ir uniformados, ¿verdad? Entonces sí importan estas cosas, que no son necesarias para la salvación, esos son otros 100 córdobas, ¿verdad? Son otras 100 pesetas. Así como tampoco, ¿verdad?, ninguna de nuestras obras en nuestra tarea cultural nos va a garantizar la salvación, tampoco, sino la fe. Y la fe, por supuesto, produce nuestra obediencia al pacto. La fe produce obras, buenas obras. Entonces, la fe también provoca que todas esas expresiones culturales sean transformadas, sean utilizadas nuevamente ahora para el gloria de Dios. A eso se refiere, hermano, con una nueva creación. Ciertamente se refiere a, sí es cierto que somos nuevas criaturas en Cristo, pero también se refiere a la transformación de todas las cosas, no solamente la creación de los humanos. Sí había uniformidad en Apocalipsis porque había uniformidad en la santidad, en las vestiduras blancas. En ese sentido, ¿verdad? Sí, exacto. En ese sentido todos somos redimidos. Y había distinciones de quién les habían cortado la cabeza y a los que no, ¿verdad? O sea, que había distinciones
interesantes en el tiempo en el que, o sea, que Juan realmente vio gente en el tiempo de su futuro, que ahora son prácticamente nuestro pasado. Claro. Yo entonces tengo una pregunta tipo observación, a ver si podemos, ¿verdad? Orientarle esto. Eso lo que significa es que Pablo está aquí en Gálatas orientado totalmente al futuro y su orientación al futuro era lo que contrastaba tanto con estos judaizantes también, porque su visión era la de continuar con algo que ya no era necesario en Cristo, porque en Cristo renueva todo. Y al no amarrarse a esta vieja, al viejo pacto, que ya no era necesario en Cristo, y moverse hacia el futuro, eso es lo que me imagino que estaba causando tanto problema, porque los que declaraban estas cosas no solamente las declaraban porque, ¿cómo le digo? No las declaraban solamente porque va a pasar algo bueno en tu vida, sino porque venía también juicio a ese viejo orden, que es, ¿verdad? El del templo, que estamos hablando, ¿verdad? Del antiguo De pacto y muchas demás. cosas que van, correcto, muchas cosas que van a suceder, y Pablo se refiere a esta regla como, ¿verdad? Se gloriarse en la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es la cruz de Cristo? Sí, es la salvación, es, es, es la redención por gracia. Sí, 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 esa es la parte bonita. La parte dura es el sufrimiento. Jesús está, acabo de leer Juan capítulo 17, Juan dice, en el libro de Juan, Jesús dice, Padre, te he glorificado en la tierra, he hecho la obra, he acabado la obra que quisiese. Y luego, ¿qué sigue? Después de Getsemaní, su pasión, la muerte. Entonces el Evangelio, ciertamente el Evangelio, buenas nuevas. Las buenas noticias es que Él murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Su cruz nos libró de la muerte, nos libró del pecado, nos abre la puerta al reino. Y vamos camino hacia el reino. La parte dura de este aspecto de la cruz, el sufrimiento, la paga. Jesús está, mi alma está angustiada hasta la muerte. No solamente por la muerte física, sino lo que eso representaba. En mucha, en mucha medida representaba la separación con el Padre por todo el pecado de la humanidad que él estaba cargando en ese momento con su Padre. Por eso él dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? Lógicamente su Padre no lo ha abandonado, pero sí siente que lo ha abandonado. Ya no es el mismo Padre que se abren los cielos, una paloma desciende sobre él en el bautismo y le dice, este es mi hijo amado, que toda mi complacencia y a él oír. ¿ya? Ya no es el mismo Padre que está inmanente hasta que su voz retruena desde el cielo y habla. Ya su presencia, él siente, su siente en la cruz. Su presencia ya no está con él. Entonces, Padre, ¿por qué me has abandonado en esta cruz? Y, y ese es el llamado de Jesucristo a todos los cristianos. En Lucas, capítulo 9, dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Y siga.
Es la reina de la cruz. Pablo no se está gloriando en su ministerio o en la carne, se está gloriando en lo que ha hecho, o en su tarea apostólica que prácticamente hizo no sé cuántos miles de kilómetros de viaje. Pablo dice, yo me glorio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cruz de Jesús también Jesús nos ordena llevarla a nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 9:20. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, y el que pierda su vida por causa de ti, este la salvará. Esta es, hermano, una de las órdenes más duras, porque esta orden no le fue dada a los pecadores, esta orden le fue dada a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Entonces la cruz no es un asunto de salvación meramente, es un asunto de discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Ay, sí, la cruz es nuestra salvación. Sí, esta es la parte bonita. La parte que no le gusta a la gente es que la cruz representa discipulado, tomar su cruz y seguirlo. Y él llevó su cruz hasta la muerte. ¿Qué implica eso de nosotros? Que llevamos nuestra cruz hasta la muerte. Por eso es que la iglesia primitiva, con la enseñanza apostólica, estuvo dispuesta a la muerte. Estamos hablando literalmente. La iglesia hoy está dispuesta a seguir a Jesús en todo, hasta la muerte. No, es que él murió para darnos vida. Sí. Entonces no sos discípulos, sos de la multitud. Porque en este pasaje, creo que es en otro pasaje, donde a Jesús lo siguen multitudes. Voy a buscarlo. Es importante. Multitud. Muchas cosas. Estas son las implicaciones de seguir a Cristo y la cruz. Okay. Cruz es símbolo de salvación, sí, hermano lindo, pero también símbolo de discipulado. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz a cada día y sígame. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significa? Grandes multitudes iban con él. Es decir, a Jesús las multitudes no le impresionan. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire Jesús lo que está comparando la cruz. Está comparando la cruz a aborrecer a padre y a madre. ¿Cómo es esto si el, el Señor en su ley nos manda y nos ordena honrar a nuestro padre, a nuestra madre, como Jesús habla de aborrecer? Por supuesto, Jesús no está contradiciendo la ley, no está diciendo que los deshonremos. Es que lo está diciendo, si no me amas a mí por encima de todas las cosas, o sea, si no cumples el primer mandamiento, tampoco vas a cumplir el cuarto o el quinto. O sea, honrar a padre y madre está después, mucho después del primero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué significa esto para el cristiano? Seguir a Cristo, aborrecer nuestra propia vida y seguirle llevando la cruz. Uy, hermano, este mensaje no me está gustando. Sí, está muy fuerte, hermano. Por favor, reduzca un poco el evangelio. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y la calcula a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Bueno, si tú quieres ser discípulo de Cristo, este es el costo, el discipulado. ¿Qué pasa cuando Elías llama a Eliseo? Primera de Reyes 19:19. Y podemos darle tal vez una otra sesión más a esta regla, pues por eso la dejé de último. Es dura. Partiendo él de allí, habló a Eliseo, dijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. ¿Cuántas yuntas de bueyes, dice hermano, que estaban ahí? 12 yuntas de bueyes. O sea, Sí, tenía 12. 24 bueyes grandes. O sea que la familia de Eliseo no era tan pobre que él. Probablemente era una familia muy acomodada. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Ese es el llamamiento al discipulado. Está diciendo, doy mi manto, yo te voy a heredar mi ministerio. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? Entonces, dando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te sigo. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, yo no te he dicho nada. Y volvió y tomó un par de bueyes, que era seguramente la suya, la que él llevaba, que era la última. Los mató y con el arado y los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les ese dato la dio al pueblo para que comiesen. El Eliseo realmente es la antítesis del joven rico.
Jesús llama a este joven rico porque él quería alcanzar la vida eterna. Entonces él le dice, bueno, cumple todos los mandamientos de Moisés. Y él le dice, ya todos esos mandamientos los he cumplido. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Ese era el costo del discipulado para él. El costo del discipulado para el joven rico era, ¿quieres ser mi discípulo? O sea, él era el 13º apóstol. Ese llamamiento Jesús no se lo hace a cualquiera. Lo llamó al discipulado. Jesús, o sea, ese joven rico iba a estar a la par de Pedro, Juan, Andrés. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, el costo del discipulado para él era abandonar toda su riqueza. En el caso de Eliseo, era abandonar probablemente su vida cómoda y a su padre y a su madre. Y dice, déjame ir a visitar a mi padre, mi madre, y luego te seguiré. Jesús es más fuerte todavía. Porque el mismo escenario se le presentó a Jesús. Le dice, deja que entierre a mi padre y a mi madre. Esta palabra. Espera que ellos se mueran y luego yo te seguiré. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús es más radical. Era más radical porque él es Dios. Él tenía el derecho de demandar eso. Amor y seguimiento por encima de todas las cosas. Entonces, hermano, para ser verdaderamente discípulos de Cristo, te va a su cruz. Y a mí no me resulta sospechoso, sino que lo entiendo perfectamente, que usted de vez en cuando publique en su muro de Facebook acerca de la voz de los mártires. Realmente este tipo de información a la gente no le importa. A los cristianos de Occidente no les interesa. Pero es súper importante entender cómo la iglesia en estos lugares están dispuestos a tomar su cruz y seguirla hasta la muerte. Eso a nosotros nos da una lección. Debemos entonces tomar la cruz. Dice Pablo, la primera regla que estudiamos. Todo va bonito, hermano, ya esta regla. Gracias, hermano, por este desayuno tan fuerte. Tan bonitas las primeras dos, pero ya Hermano, debí haberme hablado solamente de la gracia y dejarlo hasta ahí. ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para Cristo. Pablo tenía familia, hermano. No recuerdo en qué pasaje se dice que Pablo tiene una hermana y un sobrino. ¿No? Recuerdo dónde está el pasaje.
Bueno, no recuerdo dónde está ese pasaje, está muy escondido. Creo que es el libro de Hechos. Bueno, la cuestión es que Pablo tiene familia, los discípulos tienen familia. Pablo, o sea, los apóstoles estaban casados. Jesús sanó la suegra de Pedro. Casado. Pero en este proceso discipulado, por lo menos no nos deja inferir esto en la escritura. Pero no creo que en el discipulado, durante el ministerio de Jesús, hayan andado juntos con su esposa. Ciertamente había mujeres que seguían a Jesús y eran discípulos de Jesús también. Pero no podemos inferir que las esposas de los apóstoles también eran discípulos. No sabemos. No lo podemos inferir, ¿verdad? Lo que sí está claro, el llamamiento de Juan, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 18. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, que eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí. ¿Qué significa ese venid en pos de mí? Tome su cruz. ¿Qué? El que no tome su cruz y venga en pos de mí y me siga, no puede ser mi discípulo. Ese llamado discipulado no está separado de la cruz. Es que la cruz de él, no, yo soy discípulo de Cristo, pero yo voy siguiendo a Cristo, él con su cruz y yo solo lo sigo. No, eso no funciona así. Usted también tiene que llevar su cruz. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante, inmediatamente, las redes, les siguieron. ¿Qué representan las redes? Las redes, hermano, era su sustento, era su trabajo. Ni la pensaron, fue al instante y le siguieron. Pasando de ahí, dice el texto, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre. Este está más interesante, porque ahora dice que está su padre ahí, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante, de nuevo, la barca y a su padre, le siguieron. Este es un perfecto ejemplo de cómo entender Lucas capítulo 14, cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una excelente manera de hacer. No es que estaban deshonrando a su padre, pero le siguieron a Jesús, dejando al instante la barca, su posesión, su método de trabajo, su empresa y a su padre y seguirlo. ¿Y para qué Jesús hace ese llamado? ¿Para qué les hizo ese llamado a Jacobo, a Juan, a Simón, a Andrés? Los llama a ser parte de una comunidad apostólica. Los discipula, los entrena y luego, cuando ya todo está consumado, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el objetivo del discipulado. Vayan, recorran el mundo
y sometan a las naciones a mi yugo. Pero lógicamente ese camino no es que está lleno de flores a los dos lados y mariposas y el olor lavanda en nuestro caminar. No, es una vida de cruz. Es una vida de cruz. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Este tema, ¿verdad? Ni he empezado. Apenas estoy comenzando. Pero por lo menos nos da una idea de qué dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a solo ustedes, escuchen, esta regla no se la está diciendo a todos los cristianos. Por supuesto que hay cristianos que confesan a Cristo y son cristianos. Y no necesariamente están siguiendo esta regla. Y Pablo se está refiriendo a ellos, y a ellos, a los que anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aparte, al Israel de Dios. El Israel de Dios es su iglesia, ¿no? Su iglesia universal, por ejemplo. Pero se refiere de manera muy específica a los que andan conforme a esta regla. No todos, no todos. Muchos somos como esas multitudes que seguían a Jesús y que en algún momento les digo, ustedes me siguen porque ayer les dije. Porque el otro día les di de comer, por eso me siguen. Jesús no está interesado en ese tipo de discípulos. Está llamando a un tipo de discipulado en el cual podamos tomar la cruz y seguir. Y eso implica, hermanito lindo, el que me escucha, que me va a escuchar, que cuando eso haga un llamado específico a ir a las naciones, eso está esperando al discípulo, hombres de verdad, varoniles, no pusilánicos. Y es que a mí me da miedo, ¿verdad? Yo tengo temor. Que, no sé, a veces por las excusas más tontas. ¿Y qué voy a comer? Eso no importa, hermano. Va a vivir en un contexto que no te va a importar lo que vas a comer. El contexto es lo más duro. Por eso es que una vez que estás en el contexto, ahí sí no puedes decir, estas expresiones no son cultura y no tienen importancia. Porque esas expresiones son precisamente el instrumento que Dios usa para que uno pueda penetrar en la cultura y pueda llegar hasta la comprensión, hasta penetrar el mensaje del reino del evangelio en la comprensión, pero entras por medio de estas expresiones culturales. Nuestros misioneros que están en Asia Central, ellos son hispanoamericanos. En Asia Central no viven como hispanoamericanos, viven como musulmanes, porque es el ambiente, visten como ellos, comen como ellos, hablan como ellos, porque esta es la herramienta que el Señor usa para poder llegar a. Y es precisamente Jesús, ¿verdad?
cómo Jesús se inculturizó en la humanidad y específicamente en la etnia judía. Tomó forma de siervo, tomó nuestra forma, caminó como hombre, comió como hombre, habló con los hombres, siendo el Dios, hermano. Entonces ese es el punto. Nosotros dejamos nuestra comodidad, nuestro confort, dejamos todas nuestras bendiciones y vamos a vivir como ellos. ¡Wow! Precisamente para transmitirles un mensaje que va a ser muy chocante en su realidad, como el mensaje de su que fue chocante para los judíos, efectivamente. Eso no significa que Jesús llegó, ¿verdad? No siendo judío, o sea, vino de los judíos, se hizo judío. Igual nosotros, ¿verdad? Debemos hacernos como ellos. Eso no significa que te vas a convertir. Por favor, hermano, entiéndeme que no es eso lo que estoy diciendo, sino que adoptamos su cultura, ese es el punto. Y la cultura no es meramente estas expresiones, la cultura es la composición, pero también parte de la cultura es eso. Y ahí es donde quiero ser muy enfático. Jesús entonces nos llama a ser discípulos radicales, seguidores de él, como él también fue en esta tierra y asumió las consecuencias de ser y de obedecer a su Padre. Igual nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer a Cristo y obedecerlo, este mandato de la gran comisión que nos ha hecho. Y precisamente este mandato es un mandato que incluye el discipulado, ir y hacer discipulado a todas las naciones. O sea que Jesús, cuando dice que seamos sus discípulos, está diciendo que también hagamos discípulos a las naciones. Nosotros llevamos esa cruz y también las naciones les ponemos ese yugo de la obediencia a Cristo. Y no siempre eso, ¿verdad?, que están recibiendo con las manos abiertas y con aplausos para que eso. Todo lo contrario. El mundo, andas con tu grulla encima. Bueno, entonces, estate listo que ahí mismo te voy a crucificar. Esa es la realidad. Yo lo digo así, haciendo un pequeño chiste, pero no es un chiste. Por eso yo menciono esto que usted ha hecho, que me llamó mucho la atención, el hecho de publicar la página, noticias de la página de los marcos. Es importante hacerlo siempre. Yo le invito, hermano, un día que se anima y vamos a visitar a la iglesia que seguía. Amén. Vamos a Jordania, vamos a Siria y vamos a escucharlos. Vamos a oír qué es lo que tienen que decir. Porque seguramente vamos a aprender mucho de ellos, de cómo llevar esa cruz y cómo la están llevando. Y luego poder volver aquí, a esta parte del mundo, donde les podamos decir a la iglesia que debe sentirse muy afortunada de vivir en Occidente. Y que a pesar de tener las libertades de Occidente, no está haciendo nada. Ni por esta nación, ni por estas naciones para discipularla, ni está haciendo nada en defensa de los que están en otras naciones más cerradas, que están llevando la cruz. En otras palabras, nosotros no estamos llevando ninguna cruz. Yo lo dejo por aquí, hermano, porque si no, ¿verdad? Me explayo y ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Hermano. No sé qué le parece, no sé qué le pareció. Amén, hermano.
aquí estoy hace tiempo pensando en eso y pues el Señor está confirmando esas cosas. Y aquí, ¿verdad? Pensando en esa cruz que hemos ido dejando en el camino por otros dioses y por otras cosas. Y pues, definitivamente, acepto ese reto. No sé cómo, no sé cuándo, no, no tengo idea, pero Dios se encargará entonces. Sí, sería bueno, ¿verdad? En este contexto de esta regla, cosas prácticas. No significa que nos vamos a ir vamos a decir crucifíquenos aquí. No se trata de eso. Porque generalmente la iglesia perseguida no tampoco hace eso. La iglesia perseguida, como lo hizo en el pasado, ¿verdad? Fue subterráneo. Entonces, lógicamente, a pesar de que es subterránea, igual pues sufre de persecución. Y no dejan de haber mártires en la iglesia. No solamente por el hecho de que sea, ¿verdad?, subterránea, que esté escondidas, libre de muerte. Al todo lo contrario. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Si usted enseña esto bueno, esta regla, para empezar, estas reglas que les compartí son reglas apostólicas. Pero Pablo hace el llamado a todos los cristianos a vivirlas. Entonces, en esa enseñanza que usted tenga con su comunidad y a los grupos, tiene que presentarle estas cosas. Tiene que orar por la iglesia perseguida, mostrarle cuáles son las naciones que están cerradas, enseñarles cuáles son las naciones en las que pueden, eh, por las que pueden orar y por las que pueden hacer algo, enseñarles estas reglas para que también vivan en ellas. Y el resultado de todas estas enseñanzas, tienen que haber discípulos que digan, al instante dejando la barca que a su padre les quiere. La palabra, hermano, de su comunidad tienen que ser misioneros. Entonces, en este contexto que enseña esto, si organizamos algo así, tal vez dentro de unos, tal vez, no sé, el próximo año, o tal vez dentro de 2023, si Dios nos da la vida, podríamos coordinar algo así y podríamos ir con algunos llamados dentro de su comunidad, con unas personas que hayan entendido esto y que las haya, ¿verdad?, impactado y podríamos ir pues va a ser una experiencia muy, muy, muy linda. Ahora, otra cosa que, bueno, cuando un equipo con el que nosotros trabajamos estuvo en Jordania, en la iglesia perseguida le dijo, ¿y por qué no vienen más seguido a vernos? ¿Por qué no van a abandonar? ¿Por qué se han olvidado de nosotros? Entonces, eso es una voz profética. Lógicamente, una voz profética que nosotros debemos entenderla como tal. Si no, ¿verdad? Vamos a ser todo hermanito, está muy mal, no, los que estamos mal somos nosotros. Entonces, en un futuro podríamos organizar algo así. Amén. Lo hacemos. Bueno, gracias, hermano.